mientras llegaba Cristo. Entonces, cuando ellos salen de ese tutor y entran a Cristo, van a participar como Elías, que son parte del pueblo de Dios, de ese remanente. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué vamos a participar nosotros? Y miren, de esto quiero hablar un poquito, pero ¿por qué juntos? Porque de los dos hizo un pueblo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De los dos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Ahora somos un pueblo. Y ambos, judíos y gentiles, descendemos de la descendencia, venimos de la fe de Abraham. Ahora bien, ustedes no se han puesto a pensar por qué dice que nosotros somos de la fe de Abraham. Pero ¿quién creyó antes? ¿Quién tuvo fe antes? ¿Enoc o Abraham? Enoc es antes que Abraham. Pero ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos de la fe de Abraham? ¿Cuántos saben por qué somos de la fe de Abraham? ¿Cuántos saben por qué nosotros tenemos la misma fe que tiene Abraham? Es la que nosotros tenemos. Lo mismo que Abraham le creyó a Dios, es lo mismo que nosotros creemos. Por eso somos los hijos de Abraham y él es el padre de la fe. ¿De qué fe? ¿Se van a dar cuenta de qué fe? ¿Quieren ver de qué fe es Abraham padre? ¿Y de qué fe nosotros somos hijos? De Abraham, según esa misma fe. Hermano, cuando yo estaba viendo esto y analizando, yo me gozaba y decía: Señor, pero qué lindo tú cómo nos revelaste la misma fe que tiene Abraham. Hoy podemos decir que nosotros somos hijos de Abraham con seguridad, porque tenemos la misma fe que Abraham. Y la palabra de Dios dice, hermano, ¿cuál era la fe de Abraham? Miren en Hebreos 11:17. En esta versión, palabra de Dios para todos, dice: Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo, por la fe. Esa fe que tenía Abraham, esa fe que tenemos nosotros. Dice: Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. Póngale ojo a ese punto. Él obedeció a Dios porque él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: por medio de Isaac vendrán tus descendientes. Entonces póngase a pensar, a Abraham le piden a su hijo para que él lo lleve al sacrificio. Él lo tenía que degollar y le tenía que prender fuego. Él sabía eso, él había hecho muchos sacrificios y él sabía que él iba a hacer eso con Isaac. Él iba pensando en eso y sabía eso. Pero él tenía una seguridad, que Dios le había prometido descendientes de su hijo. Entonces aquí viene la fe de Abraham que nosotros tenemos. Miren la fe de Abraham. Verso 19. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Abraham creía en la resurrección. Él dijo: yo voy a matar a mi hijo, Dios me lo está pidiendo, lo voy a degollar, lo voy a quemar, se va a calcinar, pero Dios lo va a levantar de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Esa es la fe que tenemos nosotros. Cuando miramos al Hijo de Dios, Él se levantó de entre los muertos, amados hermanos. Tenemos la fe de Abraham. Creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en la resurrección de los muertos. Cuando alguien en Cristo Jesús ha partido, no es el fin, es el principio de la eternidad. Y allá le veremos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, amados hermanos. Tenemos la fe de Abraham. Compartimos su misma fe en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué fue tan hermosa la que tenía Abraham? Miren lo que le dice en Génesis 22:5 a sus siervos. ¡Qué seguridad! Entonces le dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos juntos a vosotros. Esa es la fe de Abraham. Él no iba: ay, Señor, me vas a quitar a mi hijo, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Pero ¿por qué no me pediste a Isaac? Ahora ya se me fue. ¿Por qué no me pediste otra cosa? Señor, ¿cómo puede ser que tú me pediste a mi hijo y yo no puedo hacer eso? ¿Ustedes creen que Abraham iba así? Iván iba camino 3 días a ese monte, iba diciendo: Dios lo va a levantar de los muertos. Yo voy a ver a mi hijo que se va a quemar en ese holocausto, pero Dios me lo va a devolver porque Él me prometió descendencia por él. Y Dios no miente.
Dios es poderoso y me lo va a regresar. Por eso es que dice ahí. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac dentro de los muertos. ¡Qué fe la de Abraham! Y esa fe hemos heredado nosotros, hermano. Tenemos 100% la seguridad que Cristo resucitó. Y como dice aquella alabanza, aquel siervo del Señor, allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó, amados hermanos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos, dice el apóstol Pablo. Por eso Él pudo decir con seguridad: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu poder? ¿Dónde pues? Si fue vencido, como dice un pasaje en el Antiguo Testamento: muerte, y yo seré tu muerte, dice el Señor. Porque venció, amados hermanos. Es la seguridad que debemos de tener y alimentarlo cada día. Porque la gente que ha alimentado su fe y le dice: mire, usted se va a morir, dice: gloria a Dios, voy a ir a ver a Dios, voy a estar con Él. Si yo anhelo estar con Él, bendito sea su nombre. Pero cuando no hemos alimentado la fe: ay no, Señor, dame 15 años más, como aquel rey. Es importante alimentar nuestra fe. Conocí el testimonio de una hermana en Cristo tremenda. Ya le habían quitado su piernita, la operaron y tenía otras complicaciones, y los hijos ahí va a cuidarla y todo. Y luego volvió a tener otras complicaciones y como que le iban a quitar la otra piernita. Y ella reunió a sus hijos y le dijo: miren, mis hijos, ya no. Le dijo: miren, yo por amor a ustedes permití que me operaran mi piernita, pero ya no, le dijo, yo me quiero ir con el Señor, ya, le dijo. Si yo qué ratos quiero estar con Él, yo lo amo y lo anhelo. Ustedes pórtense bien y nos vemos allá, les dijo. Aleluya. Y busquen a Dios. Y todos llorando: no, mamita, no, digo, yo ya me voy con mi Señor. Así que les encargo, pues. Oró por ellos, los bendijo y al tiempo se fue con el Señor. Ya no quiso, ella quería estar con el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dicen que allá dan buena medicina. Vamos a comprar, ¿dónde? No importa, 3 días de camino, ir a comprar la medicina porque yo quiero. Y a veces no hemos alimentado nuestra fe. Yo no digo, hermano, que ay, eres hermano de una sin fe. No, somos seres humanos que no hemos alimentado ese tipo de fe, que debemos de cuidar y de pedirle a Dios que nos ayude. No estoy hablando que, ay, hermano, entonces como tengo fe no tomo medicina. No, el Señor dice, creo que es en Isaías 33:6, si me corroboran, dice: aquí os traeré abundante medicina y os revelaré salud y medicina. Pero que estoy diciendo en cuanto a esto, que nuestra fe esté robusta. 33:6 o 33:3. Colosenses 2:19 dice, me avisan: mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero la palabra de Dios dice: ¡ojo! Que nadie los aleje del camino correcto. Jeremías, es verdad. Jeremías 33:6 o 3, 6. Ok, gracias, amiga. ¡ojo! Colosenses 2:8. Que nadie los aleje del camino correcto, hermano. Que nadie te aleje del camino correcto. En el nombre de Jesús, que nadie te aleje del camino correcto. La palabra de Dios nos va a indicar el camino correcto, porque el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Cristo es el camino, Juan 14:6. Pero Proverbios 3:9, 3:5 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final lo llevan al mal. Por eso no te fíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará las veredas de tu corazón. Proverbios 3:5 creo que es también. Entonces, amados hermanos, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Palabras falsas y ideas que no significan nada. Ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de hombres. No vienen de Cristo. Si no viene de Cristo, ¿de dónde viene? Viene de los mismos demonios de Satanás y de los hombres caídos apartados de Dios. Si no viene de Cristo, deséchalo, punto. Y queda, dijo mi nena cuando estaba pequeña:
punto y aparte. Deséchalo, no es de Cristo, deséchalo. Pensamiento humanismo, pensamiento de hombre, deséchalo. Estoy hablando en cuanto a las cosas espirituales, no en las naturales. Si alguien dice que hay que reforzar la pared por esto y algo, y su conocimiento en lo natural, pues obviamente eso es otra cosa. Pero en lo espiritual, si no viene de Cristo, ten cuidado. En Judas capítulo 1 verso 3 dice la palabra del Señor, aquí es este pasaje que decía: amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de vuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Sabemos que esa palabra fe del griego 4102 es pistis, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a ver algunos de los significados, esa fe quiere decir el conjunto de verdad, el conjunto de toda la verdad de Dios. Dice el evangelio en sí mismo, el evangelio de Dios. Pero si alguien os predica otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sea ¿qué? Anatema. Entonces, esa fe que nosotros debemos de contender y que hemos recibido una vez es el conjunto de verdad, el evangelio en sí mismo, es la confianza en Cristo para salvación. Que nadie quite tu confianza en Cristo para salvación y que traslade esa confianza en tu vida para salvarte. Me explico, porque hay gente que ha quitado su confianza en lo que el Señor hizo en la cruz y ahora pone su confianza en Él. No, hermano, es que si yo no hago esto, si yo hago el otro, yo me voy a salvar. O sea, quitaste tu confianza en Cristo. No, lo que tú y yo debemos debe ser obedientes a Dios. Pero por más que seas el hombre y la mujer más obediente, ¿eso te da derecho a ti la salvación? ¿Te ganaste la salvación? No, es la confianza en lo que Jesús hizo. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es para los que están, los que han nacido de nuevo, los que fueron santificados. Lee Romanos 8 y te vas a dar cuenta toda la afirmación que el apóstol Pablo hace. Entonces, cuidado con que alguien empiece a quitar esa confianza en Cristo y la empiece a poner en tu vida. Porque muchos ahora ya no están confiando en la salvación de Cristo, sino en sus hechos. Leía yo, hermano, un libro de una persona que hace años se levantó enseñando eso, que cada vez que tú pecas tienes que volver a nacer de nuevo. Pecaste, hiciste algo, no pecaste, tienes que arrepentirte con todo tu corazón. 1 Juan 1:9: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 2:1: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y debe haber un arrepentimiento. Pues esas personas dicen que cada vez que alguien falla, alguien tiene un mal pensamiento, o sea, cayó de la gracia y ahora tiene que volver a nacer. Perdón, entonces en ese tipo de enseñanza todos estamos bien, nos vamos a ir feos, hermano. No, yo confío en que Cristo me salvó. Fue a la cruz su sangre perfecta, un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, ha perfeccionado a los hijos de Dios. Ahora yo rindo y debo rendir obediencia, porque esa es parte de la evidencia que nació de nuevo. Es obediente a Dios. No que no peque, sino que no practica el pecado, que eso es diferente. Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque la fe nos habla de la fidelidad, de la gracia y de la enseñanza, que tenemos que contender. Dice luchar, combatir, pero dice por la fe una vez dada a los santos, por la fe que recibimos. Porque, hermanos, tengamos cuidado, porque por ahí ustedes saben que, no sé si ahora, pero hace un tiempo yo escuché también de una nueva fe. Esa es una nueva fe, hermano, y empezaron a ministrar una nueva fe. Otro ministro hace unos 10 años lo escuché, iba a decir, porque mire, la fe es un show. Así aparece, digo, no sé dónde, porque yo le estoy a buscar y no le encuentro así como show. Y él dijo, la fe igual a show. Es que es un show y un espectáculo cuando hay fe, dijo. Y empezó a querer hacer shows para decir que eso era fe. ¿Se dan cuenta en qué tiempo estamos viviendo? Peligroso. Debemos de vigilar y cuidar, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada. Pero miren cómo dice este pasaje, misma versión Biblia de lenguaje sencillo. Escuchen: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Yo de eso quería hablar, pero dice: ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza
que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Cuando Judas escribió eso, estaban las enseñanzas que ahora están. Las nuevas enseñanzas. ¿O qué enseñanzas está hablando él? De las que habían recibido los siervos de Dios. Cuiden y defiendan esa enseñanza. Y toda enseñanza que salga del escrito está, y que vaya conforme a la palabra de Dios. Pero sobre todo, escrito está. Esa es la que nosotros debemos de defenderla, porque esa fue la que Dios dejó y dio a los santos. Amén. Entonces, cuida eso, amado hermano, por favor, en el nombre de Jesús. La enseñanza que Dios le ha dado para siempre a su pueblo. Vamos avanzando. ¿Y por qué me dice esto que tengo una hora? Porque tengo una hora, ¿verdad? Creo que lo voy a dejar ahí mejor, porque fíjense que me faltan 4 cosas. Todo eso que les dije era un punto. Un punto. O sea, un punto lo puse como general, porque podemos sacar muchas astillas de ello, pero era una sola cosa que tenemos que tener cuidado nosotros. Y voy a enseñar el viernes, primero Dios, el resto de esto de mantener nosotros la fe. Hoy solo hablamos como un punto de todo esto: enseñanzas extrañas a la fe. Punto número 1, enseñanzas extrañas a la fe. Mantén la fe, porque hay enseñanzas extrañas a la fe. Y recuerda, Himeneo, Alejandro y Fileto se desviaron porque empezaron a hablar cosas extrañas a la fe. Y su enseñanza empezó a carcomer como la gangrena. Empezó a infectar a un montón. Y haciendo un montón de gente infectada, contagiada de gangrena en su fe, empezó a hacer como carcoma, a carcomerles la fe, lo que habían aprendido, y se desviaron. Y ahora andan enseñando y creyendo un montón de cosas. ¿Saben que una enseñanza que nosotros debemos de tener cuidado? Y tal vez quiero recalcar eso y que Dios me ayude poco a poco poder llegar a cosas muy claras. Pero hay gente que dice, bueno hermano, entonces como usted dice que la salvación ahí está y no se pierde, entonces yo hago lo que yo quiero y soy salvo siempre. Y yo siempre he dicho, porque he visto, he analizado, he oído, el tipo de pensar en el corazón de esa persona demuestra que no nació de nuevo. Nosotros somos salvos. Ahora, como soy salvo, hermano, entonces yo me voy al mundo. ¿Cómo así? Entonces no has entendido que eres salvo. No entendiste que Jesús fue a la cruz. No entendiste que Él murió por el pecado, que la copa de ira cayó sobre su vida. ¿No entendiste eso? Eso es como decir que uno estaba... Perdón, a veces los ejemplos no van a alcanzar a llegar a ese punto, pero que uno está en un peligro de que lo van a matar por algo. Algo sucedió y alguien vino, intervino, hizo algo y pues tú ya no. Entonces tú dices, bueno, como a mí me salvó, entonces yo me voy a hacer lo mismo. ¿Cómo así? ¿No entendiste el sacrificio? Pues por eso no has nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo dice, Señor, yo soy salvo y yo voy a obedecer tu palabra. Yo no puedo pensar y decir, como soy salvo me voy al mundo y hacer... No, ¿cómo me va a cruzar eso en la cabeza? Como decía alguien, hasta que tú empieces a sentir lo que Dios siente respecto al pecado, te vas a dar cuenta de tu posición en Cristo Jesús. ¿Qué creen ustedes que siente el Señor respecto al pecado? Porque hay gente que se le ha ocurrido decir, hermano, el pecado es rico. El pecado no es rico. El pecado no es rico. El pecado es lo peor. Cuando uno mira a la gente en las cárceles, en los cementerios, en los hospitales, todo lo que el pecado ha traído, una consecuencia por una desobediencia, ha traído un montón de cosas el pecado. Pensar que el pecado es rico, wow, hermano, es estar alejado de la verdad de Dios y de que lo que Él dice respecto a esto. Ponte sobre tus pies en esta noche y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a mantener la fe. Pídele al Señor que libre tu corazón a los tuyos de enseñanzas extrañas que no van conforme a la palabra de Dios. Pídele a Dios examinar las Escrituras.
Hechos 17:11, sé como los de Berea. El apóstol Pablo predicaba y ellos examinaban para ver si lo que él decía concordaban. No es pecado examinar. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí. No a todo le digas amén. Escudriña, busca, pídele al Espíritu Santo en intimidad. ¿Acaso el Señor no dijo: me voy pues y os dejaré? No os dejaré huérfanos, os dejaré al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Y lo va a hacer con aquellos hombres y mujeres llenas y llenos del Espíritu Santo, que tienen temor de Dios, que no se mueven del parámetro y de la palabra, que solo se mueven dentro de la A y la Z de lo que Dios dijo, y no están antes de la A y la Z, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y ahí es donde están nuestros parámetros. Ahí es donde nosotros podemos hablar y ver de lo que la palabra de Dios dice. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido que tú nos ayudes, nos ministres esta noche, Señor. Ayúdanos a poder mantener la fe, a contender por esa fe, a luchar en nuestro corazón. No permita, Señor, que enseñanzas extrañas vengan a nuestra vida, que resultemos hablando lo que tu palabra nos dice, Señor. No está respaldada ni sustentada por tu mensaje. Ayúdanos, Señor, porque muchos se han desviado de la fe. Muchos han caído como Himeneo, Alejandro, Señor, y Fileto. Se han desviado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, papito bueno. Estamos viviendo tiempos de la gran apostasía, donde muchos que aparentan haber nacido de nuevo, Señor, al final de cuentas se enseñará y se definirá su situación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú mismo afirmaste que dentro de tu pueblo se levantarían lobos con piel de ovejas, tratando, Señor, de desviar y dispersar al rebaño. Tú nos dijiste, Señor, que habrían falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Pero también hay falsos hermanos, Señor. Ayúdanos, papito lindo, y líbranos de toda enseñanza que no vaya sustentada con tu palabra. Bendecimos tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo que lo escrito está, conforme a lo que tu palabra dice, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, y te adoramos, te damos gracias. Bendice a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Aquellos que no te conocen, Señor, puedan en este tiempo conocerte, nacer a una esperanza, a una fe viva y verdadera, Señor. Aquellos que por alguna razón se han alejado, Señor, quizás fueron heridos, fueron golpeados, contaminados, algo sucedió. Yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, toques sus corazones. Tu palabra dice que si tú no has venido es porque nos estás dando tiempo y oportunidad todavía a muchos. Que muchos puedan aprovechar ese tiempo y esa oportunidad que tú estás dando, Señor, y que podamos despojarnos, Señor, de toda enseñanza que no viene conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo. Levanta tus manos unos segundos. Dile al Señor: creo en tu palabra. aleluya. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás.
tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Sí, Señor, creemos a tu palabra, a tus promesas, a tu venida. Ayúdanos, Señor, siempre a que nuestra fe, Señor, esté firme delante de ti, papito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de una manera poderosa y maravillosa. En esta hermosa noche, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición, la misericordia y la paz del Señor sea una realidad en tu vida, en tu familia y en tus posesiones, en la congregación, en el trabajo y donde quiera que tú vayas. Tengas los 3 vallados que tenía Job, hasta que en los cielos suene la trompeta o Él te llame a su presencia, y que siempre tu fe se mantenga limpia y pura delante de Dios, creyéndole a su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, papito lindo. Haz tu obra, Señor, atrae a tu pueblo cada día en pos de ti a este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Te seguimos invitando, que el Señor te bendiga. A nuestros servicios puedas venir el viernes a las 7, el domingo a las 10:30 estamos ministrando la palabra del Señor, el miércoles a las 7, para que vengas a buscar del Señor. Es tiempo que aproveches la oportunidad mientras hay vida y esperanza, y que te esfuerces cada día, que no te apartes. Arrepiéntete de tus pecados. Si no le conoces, abre tu corazón, habla ahí con Dios. Arrepiéntete, mira tu condición delante de su santidad, que tu conciencia te redarguya, y recibe al Señor Jesús en tu corazón. Lee Romanos 10, 9, 10 y afírmate en Cristo Jesús, y tú vuelve a casa si te has apartado, en el nombre de Jesús. Que el Señor te cubra y te guarde con su amor. Amén y amén.